Continuamos en Cátedra Médica hoy hablando con la doctora Annie Duarte sobre cáncer de esófago. Queremos recordar nuestras líneas de contacto para que ustedes se comuniquen con nosotros aquí en cabina. Es 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctora Annie Duarte, antes de irnos a la pausa, hablábamos sobre estas situaciones accidentales en las que se da mucho más frecuente en niños. De descuido, muchas veces, porque estamos hablando de niños que hay que tratar de pues protegerlos, y entonces hablábamos justamente de que, óyeme, un frasco que es de agua, una botella de agua con una sustancia blanca, ¿qué debe ser? Bueno, agua. El niño asume que es agua. Una botella de refresco, ¿verdad? Con un color rojo, pues evidentemente ahí, pues eso puede ser una cola en el cerebro del niño, sin embargo termina siendo un detergente, una sustancia cáustica. ¿Cuáles son las complicaciones que usted decía? Mire, hay una afectación importante cuando se ingieren esas sustancias en las que se pierde la continuidad del interior del esófago, de la mucosa que reviste y protege. Se pela el esófago entonces, lo pelamos por dentro. O sea, se torna de una forma friable, que sangra con facilidad, que va perdiendo su normalidad. Sí. Entonces, podemos ayudar al niño en el momento de la emergencia a corregir esto, ¿ok? Pero a posterior, tal y como cuando tenemos una caída, que nos raspamos la piel, nos pelamos, esa piel va a llevar un proceso de cicatrización. Así es. Y de la misma forma va a cicatrizar el esófago. Y entonces esa cicatrización va haciendo que la luz del esófago, el interior del esófago, se vaya cerrando. Se cierra. Se va cerrando, va creando estenosis, que es como nosotros lo llamamos. Y entonces estos pacientes tienen que verse sometidos de manera periódica, de manera programada cada cierto tiempo a realizarle lo que son dilataciones, a introducir dispositivos por vía endoscópica para poder regresar el tamaño correcto de esa luz del esófago, de que el tubo vuelva a tener un espacio considerable para que los alimentos puedan volver a pasar de manera correcta. Yo estoy hablando, cuando mencioné el tema, y hoy hablando con la doctora Duarte, Annie Duarte, de la ingesta de manera accidental en el caso de los niños, y que vemos con falta de observación por los adultos, de una desgracia, porque en esto se convierte la cantidad de veces que estos pequeños tienen que ser ingresados, y terminan en muchas ocasiones en sustitución esofágica. El doctor Heriberto Rodríguez Bonet, un profesor de profesores, un maestro de la cirugía general, nos enseñó a los que nos formamos alrededor de él en cirugía general a la cirugía del esófago, lo laboriosa que es, las complicaciones que resultan de esta condición. Entonces, esto también hay que tenerlo en consideración al momento de hablar del cáncer de esófago, puesto que es una condición muy frecuente el ingerir sustancias que dañan a este tubo y que entonces generan tanto problema que terminan en cirugía, pero no una cirugía cualquiera, porque ¿dónde está ubicado el esófago? El esófago está ubicado desde la región cervical, o sea, desde el cuello hasta el tórax, en la parte final del tórax, donde está el diafragma. Exacto. Se encuentra detrás de lo que es... Ahí tenemos, por ejemplo, la tráquea. Exacto, se encuentra. Ahí tú tienes detrás de la tráquea. Detrás de la tráquea y delante de la columna cervical. O sea, en la parte más posterior del pecho. Exactamente. Y ahí tenemos que hay una parte que está en contacto directo con el mediastino, que es donde se encuentra el corazón. Exacto. También. La parte media del tórax, que se llama entonces mediastino, en esas estructuras, o sea, es una zona bastante difícil. A veces hay infecciones en esa zona, la famosa mediastinitis, que es un dolor de cabeza. Pero bueno, hoy hablamos de cáncer de esófago. El cáncer de esófago, doctora, ¿qué es? El cáncer de esófago es un crecimiento anormal o descontrolado de las células normales que deben estar en el esófago, que recubren la mucosa del esófago. Cuando esas células empiezan a tener una conversión aberrante, una conversión anormal, un crecimiento rápido y desorganizado, pues empiezan a producirse esos cambios que conllevan a que inicie un cáncer de esófago. Así es. Vamos a ver, doctora, qué opinión, qué pregunta tiene la gente sobre cáncer de esófago o del esófago. Adelante. Sí, le escuchamos, adelante.
Una pregunta a la doctora. Doctora, eso es un peligro, que yo veo gente que se comen la comida todo caliente y se la traigan así. Dígale el peligro que representa eso. Claro que sí, el tener o ingerir extremos de temperatura en los alimentos, tanto muy caliente como muy fría, conlleva a que se vayan produciendo cambios en el esófago, que aunque siguen siendo estudiados, se ha relacionado en países asiáticos, en países occidentales, que puede tener como repercusión el desarrollo de un cáncer de esófago, entre otras enfermedades que pueden afectar el esófago. Entonces no es saludable la ingesta de comidas o muy calientes o muy frías. En los extremos no es saludable. Así es. Bueno, doctora, entonces usted decía que el cáncer de esófago es la transformación que hay, ¿no? De ese tejido a células aberrantes, a células anormales. Anormales, ¿no? Exactamente. ¿Cuáles son, doctora Duarte, Ani Duarte, hoy hablando de cáncer de esófago, cuáles son las condiciones o digamos los factores de riesgo que llevan a una persona a sufrir de cáncer de esófago? Tuvimos acá una figura emblemática de la política, quien él mismo en su momento pues dio a conocer su situación de salud con cáncer de esófago. Vamos a ver, tenemos acá una llamadita, vamos a ver, decíamos que el ex presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, pues padeció un cáncer de esófago y tristemente y trágicamente pues falleció. Pero ¿cuáles son los factores de riesgo que llevan a una persona a padecer de este cáncer? Los más relacionados, los que se han identificado con mayor frecuencia son el tabaquismo, o sea, los pacientes que son fumadores activos, la ingesta de alcohol copiosa o una ingesta inadecuada de alcohol. También se han asociado lo que es la obesidad, el índice de masa corporal muy elevado. Hay otros factores como la pobre ingesta de frutas, pobre ingesta de verduras o vegetales, o sea, tener una dieta no balanceada, también lo han asociado. Y otra de las cosas que se ha ido estudiando es la presencia, o mejor dicho, el riesgo asociado del reflujo gastroesofágico constante en estos pacientes que pueden llegar a desarrollar un cáncer de esófago, ya sea porque este reflujo los lleve a un esófago de Barrett o porque hagan una ¿Un esófago? De Barrett. Esófago de Barrett. Eso y el esófago mío no es mío. El esófago mío después de de ser de Barrett. Le pertenece a ¿qué Barrett? es el esófago de Barrett, doctora? El esófago de Barrett se describe como una alteración de la mucosa del esófago, que se produce secundario a un continuo contacto del ácido estomacal en el esófago, que no está hecho para aguantar ese ácido. O sea, el medio que tenemos en el estómago, el ácido que producimos, el famoso ácido clorhídrico que nosotros producimos en el estómago, cuando pasa al esófago lo quema y eso es un factor de riesgo. Exactamente. Entonces, ese contacto continuo. Baje un poco el volumen de su radio y espérenos un segundito, por favor. Esto, pues entonces puede provocar también un factor de riesgo. Quien tiene esta condición puede ser... Es más propenso. Okay. Vamos a ver qué pregunta la gente. ¿Qué dice la gente? Buenas. Sí, buen día. Adelante, cátedra médica. Yo quiero saber en la garganta, así que, por ejemplo, yo trago, pero como que yo siento que la comida me va por otro lado. Se le va por el camino viejo. No sé por dónde se me va, pero se me va por otro lado. Esto le ocurre todas las veces, señora, es muy frecuente. ¿Cómo es el tema? Eso hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, pero la pregunta que yo le hago es que si eso es muy frecuente, si le ocurre continuamente o si eso es de manera excepcional. No siempre. Ok, adelante, doctor. Le ocurre independientemente de que ingiera líquidos, independientemente de que sean sólidos. Ya se fue. Bueno, miren, este tipo de condiciones, cuando el paciente dice que tiene dificultad para tragar o que refiere que la comida no se está yendo por donde debe ir correctamente, debe ser evaluado por un gastroenterólogo, porque tenemos que buscar la causa de que esto esté pasando, investigarla de manera correcta, con estudios complementarios que van a ir desde una radiografía que nos va a hablar del tránsito de sus alimentos desde la garganta hacia el esófago y hacia el estómago, o si realmente se está yendo para otra cavidad,
y también va a meritar una revisión endoscópica, una endoscopía digestiva alta o gastroscopía, para nosotros identificar si hay algún cambio de manera macroscópica que podamos asociar a esa condición que usted está teniendo. Sí, y hay muchos pacientes también, Lisania, antes de tu pregunta, hay muchos pacientes que tienen condiciones que no están en el tubo digestivo. Por ejemplo, nosotros los neurocirujanos vemos los pacientes con lesiones en la fosa posterior, en el tallo cerebral, en el cerebelo, donde los nervios que controlan a la garganta, el caso del 10º par craneal y el 9º par craneal, pues pierden la capacidad de hacer su función, y entonces los pacientes tienen dificultad para tragar, se pierde el reflejo nauseoso, tragar incluso en los estadios más avanzados, líquido, no lo toleran porque se ha perdido la capacidad de inervación. O sea que esto hay que investigarlo, pues evidentemente, primero con gastroenterología, y evidentemente que hay condiciones que se salen del tubo digestivo. Así es. Doctora, cuando una persona es diagnosticada con cáncer de esófago, ¿regularmente este cáncer está abarcando todo este trayecto del esófago o solo una parte? ¿Se puede extender hacia otros órganos? ¿Cómo se da esta situación? El cáncer de esófago puede ir desde cualquiera de las porciones del esófago porque tiene divisiones anatómicas establecidas, pero también, dependiendo de qué tanta sea la extensión, puede estar ocupando una gran parte del esófago. Puede ir desde una pequeña porción, como 1/3 del esófago, o mucho menos, ser una lesión pequeñita. Y ya esto va a depender de los estudios que se le hagan al paciente para identificar el tamaño de esa lesión. ¿Se puede extender hacia otros órganos? Claro que sí, es un cáncer que, como ya dijimos en el inicio, al estar en un órgano que está en contacto cercano con otros, desde el punto de vista cervical hasta la parte torácica, pues tenemos que puede afectar a todos los órganos que están próximos a él, como son ganglios linfáticos, como es el pulmón, como es la pleura, como es el hígado. Entonces, son órganos que tenemos que tener ahí pendientes cuando tenemos un paciente con cáncer de esófago. Bueno, vamos a ver, doctora. Pregunta, cuando tenemos esta condición, cáncer de esófago, usted dice que hay factores de riesgo a tener en consideración. La comida muy picante, pero antes de la comida muy picante, vamos a ver, porque tenemos algunas personas que están pendientes de hacer preguntas. Muy buenas. Baje un poquito el volumen de su radio, por favor. Adelante, vamos a bajar el volumen del radio, por favor, y vamos a hacer la pregunta. Adelante. ¿Sabe quién es que está? Oh, el paciente del Darío. Exactamente, como dicen a mí, el paciente doctor. Adelante, mijo. Estamos bien. Yo quiero saber una información, o sea, la respuesta a esta pregunta. Hay ocasiones que yo no bebo agua de la llave. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Adelante. La única forma que yo puedo tomarle con una gota de cloro y echarle una o más gotas de limón, ¿qué problema me hubiese provocado eso en el estómago, principalmente en el esófago? Muchas gracias. Ok, el uso de cloro de manera directa en la ingesta de líquidos, ya sea agua u otras bebidas, no está realmente aconsejado. ¿Por qué? Porque usted no está teniendo un control en la dilución de esa sustancia, entonces puede que esté produciendo cambios a nivel de la mucosa de su esófago y de su estómago de manera simultánea. Si esto no le está produciendo ningún síntoma, pues habla de que usted puede estar teniendo una buena tolerancia, pero eso no lo hace exento a que pueda presentar alguna condición asociada a esta ingesta. Hablábamos del picante, doctora Ani Duarte. Las comidas cada vez más condimentadas, ese es un capítulo que nosotros pudiéramos quizás abordar, pero existe una tendencia a los alimentos picantes y hay gente que realmente consume picante. A mí me gusta el picante, pero yo tengo relacionados que comen picante, realmente picante. ¿Cómo se asocia esto y el cáncer de esófago? ¿Existe alguna relación? No hay una relación establecida per se dentro de los estudios que se han realizado, pero sí puede ser un precursor de lo que hablábamos, de reflujo esófago-gástrico, de gastroesofágico, perdón, y también puede predisponer a que el paciente con este dato de reflujo pues tenga también esofagitis o inflamación del esófago y que de manera continua, con esa exposición continua al
picante que es bastante irritante del tracto digestivo, no solamente del esófago, sino también del estómago y hasta de la porción final del intestino grueso o colon. Sí, sí. Hay una señora que dice que el picante como entra sale. Exactamente. Eso es un Es problema. O sea que podemos tener podemos tener irritación desde la boca hasta el ano. O sea que va lesionando a todo lo largo. A todo lugar por donde él pasa. Y usted que realiza endoscopías digestivas alta y baja, se ha podido observar, no estoy hablando de manera personal, sino la literatura describe que los consumidores de picante, ¿existe algún cambio? ¿Se observa alguna diferencia en el tubo digestivo de los altos consumidores? Por ejemplo, tenemos grupos étnicos, los japoneses, por ejemplo, los mexicanos, pero los japoneses y los mexicanos son, bueno, yo tengo una anécdota en San Antonio, Texas, con un caso en particular. Se puede apreciar, doctora, macroscópicamente, o sea, visualmente se puede ver diferencia entre... Claro que sí. A nivel de la endoscopia digestiva alta, los pacientes que son asiduos del uso de picante suelen tener esofagitis erosiva, principalmente. Suelen tener ¿Qué es la gastritis. esofagitis erosiva, doctor? La esofagitis erosiva es cuando se produce esa inflamación a nivel del esófago que además tiene erosiones, como si fueran raspaditos pequeños. Sí, como llaguitas pequeñas. Como llaguitas pequeñas Sí. a nivel del esófago, y también pueden tener inflamación en el estómago o gastritis, que es como comúnmente la Sí. vemos. Y a nivel del colon, en la endoscopia digestiva alta, es muy frecuente que estos pacientes tengan hemorroides, enfermedad hemorroidal, y que se asocia con el picante, con la comida ingesta de picante. Okay. Adelante, buenas, diga usted, cátedra médica. Sí, aló. Sí, le escuchamos. Adelante. Sí, yo quiero que me digan más o menos de qué sirve para el reflujo gástrico. Yo sufro de reflujo gástrico y me siento molestia en la garganta. Yo se lo achaco a eso, al reflujo. Me siento molestia como para tragar a veces y cosas así. Pero es que yo sufro de reflujo. ¿Qué sirve para un medicamento que sirva para... y lo del médico? Espérate, papá, espérate. Usted tiene que ser evaluado. Espérate, no me le tire esa canana a la doctora Duarte. Usted tiene que ser evaluado. Bueno, ay, la automedicación, que tanto hemos hablado. ¿Qué desde remedio? aquí. No, espérese, así no. Esto es cátedra médica. Aquí la salud merece respeto. Adelante, doctora. Lo correcto, tal y como dice mi compañero, es que usted sea evaluado por un profesional de la salud, por un gastroenterólogo, ya que usted está refiriendo que sufre de ese reflujo gástrico con frecuencia, que ya tiene molestias a nivel de la garganta, que sí, perfectamente se puede relacionar con ese reflujo, porque si el reflujo sube desde el estómago, pasa el esófago y llega a la garganta, pues la irrita, de manera que le puede producir esa dificultad para tragar. Pero también hay que descartar que ese reflujo no haya causado ya los daños que hemos estado ya discutiendo a medida de la progresión del programa, como lo es la esofagitis, el esófago de Barrett, y que no tenga ningún dato adicional que se necesite valorar. No es bueno automedicarse porque en muchas ocasiones está bien. El paciente se automedica, mejoran los síntomas y deja pasar el tiempo, y esos cambios van avanzando y van progresando al punto de que ya llegamos a un paciente que tiene probablemente una enfermedad o una lesión mayor que no podemos tratar meramente por endoscopía. Doctora, ¿en quién es más frecuente el cáncer de esófago? ¿En hombre o en mujer? ¿Hay grupos donde hay más cáncer de esófago que otros? Esas preguntas y las respuestas las tendremos después de esta pausa. Hoy hablamos en Cátedra Médica con la doctora Annie Duarte. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Rumba 98.5, una emisora RCC Media. La alcaldía de la capital te pone a bailar de noche.